Hermanos, gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia tiene muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Hay muchos lugares en los que podemos trabajar y yo me siento muy feliz de ser parte de esta iglesia, pero no solo ser parte de esta iglesia, sino que trabajar para la iglesia. Uno de los conceptos que tenemos que empezar a tener claros es que la iglesia no va a ser este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hacemos iglesia. Y entonces, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven a nosotros como iglesia? Porque no solamente venir aquí, ¿cómo nos ven a nosotros en nuestro trabajo? ¿Cómo nos ven a nosotros en nuestras clases? ¿Cómo nos ven a nosotros en nuestros hogares? ¿Cómo nos ven a nosotros en nuestros barrios? En cualquier lugar donde nos desenvolvemos, somos iglesia. Y estamos reflejando este lugar al que venimos. Esta mañana, uno de los versículos, Romanos 10, 13 al 15 y 17, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se están perdiendo de la palabra de Dios porque no vamos, porque no les predicamos, porque no caminamos? Es una orden, es un mandato. Como iglesia, la iglesia no es esto, la iglesia somos cada uno de nosotros. Me gustaría mucho que eso siempre quede claro. ¿Cómo queremos que nos vean como iglesia? ¿Cómo queremos que nos vean con las personas con las que compartimos? ¿Cómo queremos ser identificados como iglesia? ¿Quiénes somos? Imagínense esta iglesia llamándose Primera Iglesia Bautista en Desamparados y no hace un bautismo en un año. ¿Pueden entender lo raro que sería llamarse Primera Iglesia Bautista y no hacer un bautismo en un año? La iglesia tiene esa meta: traer a los pies de Cristo a todas aquellas personas que quieran seguirle. Como les dije, es un tema muy personal. Como iglesia, ¿cómo queremos que nos vean? ¿Cómo queremos ser identificados? ¿Quiénes somos? Yo soy seguro que si vemos a Jeff y a Tracy, les podemos decir que son los misioneros. ¿Cierto? Pues bueno, esa es una de las metas que tengo como familia. Que cuando nos vean a Richard, a Kylie y a Tracy, digan que son los misioneros. ¿Cuál es la meta de cada uno de nosotros en esta vida? ¿Cómo queremos ser identificados? ¿Cómo queremos que nos vean? Y no es algo que yo quiero, es algo que Dios ha movido dentro de mí. Y es incontenible, simple y sencillamente no puedo hacer caso omiso. Porque cuando uno hace caso omiso, le pasan las de Jonás, se lo traga un pez. Eso es lo que hace cuando alimentamos nuestro espíritu. Es imposible no hacerle caso a Dios. Tenemos que estar definiendo qué es lo que queremos, cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser llamados. Como les decía, esto no es algo que yo piense y que yo crea porque sí. Romanos nos dice: hay que ir. ¿Cómo irán si no hay quien vaya? Pero tenemos un mandato aún mayor. Mateo 28, versículo 19, dice muy claro: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden: id, vaya. No es que a mí se me ocurre hablar de esto, es que el Espíritu Santo me mueve a esto.
Y como yo no soy egoísta, yo también quiero que se golpeen ustedes con esta palabra. Y dice id y hacer discípulos, no dice id y hacer seguidores. Ese no es el plan. Ese no es el plan de Roberto como pastor de esta iglesia, tener gente aquí en la banca todos los domingos, cada 8 días nada más. El plan de esta iglesia es ir y hacer discípulos, trabajar en la obra del Señor. Y todos los que han asistido aquí con alguna regularidad saben que hay mucho campo para trabajar en la obra del Señor. Hay muchísimo espacio. En mi caso personal, esta es una imagen de los chicos en Senegal, en un lugar que se llama Comunidad Esperanza. Hay más o menos unos 150 jóvenes y niños, divididos en 50 niños, hombres y mujeres, niños y niñas, 50 hombres adolescentes que están ahí hasta que salgan del colegio y 50 mujeres también, a los cuales se les da absolutamente todo. Se hace un contrato con ellos, bueno, básicamente con los papás, porque Senegal es mayormente musulmán, pero no son de esos musulmanes extremistas o radicales. Pueden haber mucha convivencia entre las personas, entonces no te están persiguiendo. Los senegaleses son personas sumamente lindas, siempre están sonriendo, no se están quejando, es algo increíble estar con ellos por allá. Se hace un contrato con los padres porque van a venir a este centro, se les va a dar los estudios de escuela y colegio, se les va a dar alimentos, se les va a dar ropa, si en caso de alguna enfermedad se les lleva al hospital, absolutamente todo. Lo único que vamos a tener a cambio es compartir con ellos la palabra del Señor, desde que están en edad de ir al kinder hasta que salen del colegio. Imagínense qué oportunidad tan grande, alrededor de que unos 12 años tal vez para estarles compartiendo de quién es Dios. Es que parece extraño aquí en Latinoamérica y en Costa Rica exactamente tener que compartirle con alguien de Dios. Aquí todo el mundo sabe quién es Dios. Ellos allá no tienen la menor idea de quién es Dios. No saben. Desde pequeñitos aquí escuchamos las historias de José, de Moisés, de Abraham, etcétera. Ellos no tienen la menor idea de que existe eso. Imagínense que estando en Ties, que es como la ciudad centro, íbamos a aldeas que para ir a compartir la palabra y en carro se duraban entre 4 a 5 horas. Ellos no tienen idea, no hay nadie que les comparta. Los únicos que podemos compartir con ellos somos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y cómo irán si no hay nadie quien les hable? Hermanos, el verdadero plan es mover a las personas a la iglesia, ¿sí? Y de la iglesia al mundo. Pero ¿no ven ustedes que a veces funciona de esta manera? Mover a las personas de sus hogares a la iglesia y de la iglesia a su casa. ¿Les parece eso? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? La iglesia tiene que moverse. Es un mandato, es una orden, es ir. Hay personas que tienen que escuchar y esas son misiones. Yo les estoy proponiendo Senegal porque es lo que Dios ha movido mi corazón. Pero ¿qué hacen ustedes en sus trabajos? ¿Qué hacen ustedes en su familia? ¿Qué hacen ustedes en sus barrios? Su círculo cercano de personas. No venimos a la iglesia para tener un mensaje para nosotros. Gracias a Dios estamos en ese proceso de sanación. Pero necesitamos llegar a los enfermos, a las personas que no tienen la palabra. Y posiblemente seamos las únicas personas que ellos tienen para escuchar esta palabra. ¿Nos va a dar vergüenza hablar de Dios? Una de las cosas que a mí me pasó en el 2017
cuando tomé la decisión de ir a Senegal, creo que tenía alrededor de 29, 30 años, no recuerdo exactamente. Vivía con mi mamá está pensionada, no hay necesidades en la casa, entonces yo trabajaba, mi hermano ya también era grande, entonces tenía lo que a veces falta, tiempo y dinero. Y entonces hablan y dicen, vamos a estar desarrollando una obra misionera en Senegal, ¿a quién le gustaría ir? Yo estaba sentado por ahí, por donde estaba Ana Silvia, casi siempre me siento adelante, y estaba sentado ahí por donde estaba Ana Silvia o tío Víctor, y entonces yo vi esa venir y hice así, y dije, esa piedra casi me da, casi me da. Resulta ser que no, casi me da, me dio duro. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, están ocupando personas que quieren ir a hacer una misión y a Senegal, y normalmente una de las limitantes que tenemos es tiempo y dinero, y muchas otras cosas más tenemos en la cabeza. Y yo en ese momento tenía las dos cosas, tiempo y dinero, y decía yo, ok, voy a decir que no, pero es que no le estaba diciendo aquí que no al pastor, le estaba diciendo que no a Dios. Me iba a incomodar, iba a tener que ir a Senegal. Yo puedo hablar inglés, pero el francés no es mi lengua y es un país que fue colonizado por franceses y no me gusta muchísimo. Solo coman ça va bien y ya se acabó el francés. Hablan Wolof, eso sí me encanta, el Wolof me encanta. Nangaref, ¿cómo estás? Angifi, muy bien, ya nos, bendiciones. Me encanta el Wolof. Aprendí mucho y hice muchísimas notas. Y decía yo, ahora le voy a tener que decir que no a Dios. Y esa es una de las cosas con las cuales yo no me quiero enfrentar en mi vida. Puedo tener un problema con cualquier persona, sí, tampoco quiero, pero usted se imagina tener un problema con Dios. Alce la mano a quien le gustaría. Sí, también. Ven, hermanos, a ninguno le gustaría entrar en un problema con Dios. Y fijo, no nos va a ir nada bien. Entonces yo hice así, pero la piedra era boomerang. Entonces donde yo hice así y me volví, hizo, ¡pluc! Se acabó. Hasta ahí llegué. Tuve que ir a Senegal. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque ser misioneros o estar en una iglesia misionera no es decir, mi pastor hace misiones. Es que por eso somos una iglesia misionera, porque el pastor anda de arriba para abajo y a todo lado va. Va a visitar el hogar de niños, va a visitar las cárceles, va a visitar a los enfermos, va a visitar a los adultos mayores. Por eso somos una iglesia misionera, porque Él viaja a San Carlos, donde tenemos misiones. Por eso somos una iglesia misionera. Hermanos, somos una iglesia misionera porque nosotros somos partícipes de eso. Porque cuando piden los diezmos y las ofrendas, entonces yo tengo una petición especial y yo ofrendo para que se desarrolle. Por eso somos una iglesia misionera. Eso es parte de ser una iglesia misionera. Tener proyectos y hay que apoyarlos, ¿sí? A veces tal vez no tengamos el tiempo, pero por lo menos tenemos los medios y las posibilidades, pero eso no es suficiente. Hay mucho que hacer. Como les decía, yo asisto a esta iglesia porque no es así, aunque a veces tal vez puede hacerse así, pero recuerde que la iglesia somos cada uno, entonces yo no le voy a echar la culpa a los hermanos, le voy a echar la culpa a mí, porque yo quiero que otro haga cuando yo no soy capaz de hacer. Somos esa iglesia que viene los domingos a sentarse en las sillas, a escuchar una predicación, a ofrendar, diezmar y sostener un hermano que está en alguna parte del país o en alguna parte del mundo. Y eso nos hace una iglesia misionera. Necesitamos ser un poquito como Isaías, cuando Dios le habló. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Estoy seguro que el Señor está tocando sus corazones y quiere esa respuesta de cada uno de nosotros. Heme aquí, envíame a mí.
Pero de pronto, y a veces decimos, heme aquí, Señor, los domingos, claro que sí, pero envía a otro, ese tiene más disponibilidad, ese no tiene deudas, no tiene casa, no tiene hijos, envíalo a él, heme aquí, sí, sí, todos los domingos, claro. ¿Será que a veces pensamos así? Qué valiente el profeta Isaías. Escucha la palabra del Señor que le habla y le incomoda. Y no tiene temor de comprometerse y decir, heme aquí, envíame a mí. Y hermanos, cuando hemos trabajado en la obra del Señor, hemos hecho algún proyecto, hemos ayudado alguna vez en la iglesia, sabemos que no hay nada más satisfactorio que trabajar en la obra del Señor. No hay nada más chiva, no hay nada que uno lo reconforte más que trabajar en la obra del Señor. Porque es servir a otros. A veces pensamos que nos ha dado tanto. Yo no me puedo quejar, de mí Dios me ha chineado, me ha tenido en la fama increíblemente. Pero no es necesario que Dios lo tenga a uno chineado para poder dar. Porque estoy seguro que hay otros que tienen menos que nosotros. Nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de venir a esta iglesia. Y una iglesia que está siempre creciendo, que siempre se está desarrollando. Siempre hay medios, siempre hay posibilidades, siempre hay que hacer. Tenemos esto. Pero no es para nosotros. Dios nunca, nunca, nunca nos va a bendecir solo a nosotros. Dios siempre da la bendición a cada uno de nosotros para que nosotros podamos expandir esa bendición. Dios no nos quiere egoístas. Toma, esto es para ti, déjatelo tú. No, Dios no nos quiere egoístas. Dios quiere que usted reciba esto y que lo lleve a todas las personas. Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a tener claro, el Espíritu tiene que mover nuestro corazón para poder hacer esto, para poder hacer un trabajo en cualquier parte. Estoy claro que uno de los lugares donde podemos hacer la misión más importante es en nuestro hogar, sí, pero ahí no termina. Una vez que impactamos a los de nuestra casa, tenemos que salir fuera de ella. Y ya cuando crecemos, empiezan a pasar muchas cosas porque, bueno, vamos a hacer misiones, entonces vamos a ver cómo está nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto, no el de Dios. Dios no tiene presupuesto. No le ponga límites. Pero resulta ser que nosotros estamos trabajando o demás, o días libres, y pensamos en nuestras vacaciones. Ah, no, pues que cómo voy a agarrar mis vacaciones, paso trabajando todo el tiempo, yo tan duro y dándole, y cuando tengo mis vacaciones lo que me gusta es la montaña, las cataratas, la playa, y ahora voy a tener que ir a ayudar a una gente que nunca he visto. Sí. Podemos empezar a usar nuestras vacaciones y el presupuesto de nuestras vacaciones para eso, para la obra del Señor. Y nuestro tiempo, algo tan preciado, nunca tenemos tiempo. Pregúnteme si puedo hacer algo de hoy en 8. Tiene que agendarme como 2 meses antes. Nunca tengo tiempo libre. Entonces, como nunca tengo tiempo libre, ¿cómo lo voy a invertir en ir a San Carlos? Usted sabe, 4 horas por allá, aquel calor, mosquitos, qué cansado. ¿Cómo lo voy a invertir en ir al Hogar Sol con los sobrinos? ¿Cómo lo voy a invertir en estar en Casa de Dios? ¿Cómo lo voy a invertir un sábado con joyas de sabiduría? ¿Cómo lo voy a invertir en Talita Kumi? Es que hermanos, esta iglesia trabaja mucho, hay mucho que hacer. Como les dice, hay versículos que a mí me golpean y duro y muy fuerte. Muchas veces somos un poquito egoístas y no nos hemos dado cuenta porque nadie nos los ha dicho, y si nos los dice, entonces nos molestamos. ¿Cómo es posible que usted me venga a decir eso? Yo no, nada que ver, jamás, yo así no soy.
de repente y tenemos un ladito ahí, yo lo tengo. Y es una lucha. Es una lucha para poder dar, porque hay muchas cosas que yo quiero para mí, empezando por el tiempo, que nunca tengo. Entonces cuando lo tengo, ¿cómo lo voy a dar? Pero nada más imaginémonos a este personaje pensando de esa manera. Yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, ¿cómo voy a ir? Vámonos a Filipenses 2, del 5 al 11. Pero solamente quiero que leamos del 5 al 7. Nos hizo imagen y semejanza, dice. Y esta es la imagen y semejanza que necesitamos tener. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hasta que se me eriza la piel pensando en eso. Por eso cuando leo este versículo digo, era Dios. ¿Y quiénes somos nosotros que no podemos incomodarnos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Un título universitario? ¿Maestrías? ¿Doctorados? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Supervisores? ¿Jefes? ¿Dueños de compañía? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Un puesto laboral? ¿Una figura pública? ¿Tanta responsabilidad personal tenemos? ¿Somos así que no podemos ser siervos? ¿Han pensado alguna vez a quién le vamos a servir? A Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, no hay forma de quitarse esa pedrada. No hay manera. No hay manera. Pero cuando pensamos en servir a los hombres, tal vez uno lo piense un poquito y, sí, qué difícil. Pero nosotros no le vamos a servir a los hombres, vamos a servirle a Dios. Imaginémonos a Pablo cuando se le apareció, que hubiera dicho, no, 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 agarre a otro, yo no quiero. ¿Cómo sería el mundo cristiano hoy sin Pablo? Pero eso fue allá en aquel tiempo. Aún hoy nos necesita el Señor para expandir su reino. Aún hoy nos necesita. Hay muchas personas en todo el mundo que no van a escuchar de la palabra de Dios. Parece increíble, pero sí es así. Hay muchas personas en este mundo que no van a escuchar de la palabra de Dios si no es por nosotros. Necesitamos responsabilizarnos. Hay que ir. Cuando uno hace misiones, y esto lo aprendí desde que tenía como unos 12, 14 años, que Robert y yo íbamos a San Carlos con don Daniel, íbamos a meternos por allá, pero claro, éramos unos chiquillos y todo era divertido. Gracias a Dios por esta iglesia que siempre ha tenido esos espacios. Pero cuando uno hace misiones, no crean que usted va a ir a dormir en un 5 estrellas. No crea que va a andar en un carro Mercedes-Benz. No crea que va a tener la comidita, el desayuno, el almuerzo a tiempo. No crea que siempre va a tener aire acondicionado. No crea que siempre va a tener una suéter. Va a estar incómodo. Va a estar incómodo. No crea que le van a servir la comida sin los olores que a usted no le gustan. O le pusieron de más y usted, ¿qué es esta vaina tan rara? El corazón se contriñe. Imagínense a Dios allá diciendo, ok, listo, voy a bajar aquí. No se aferró a ser Dios. Y no solamente eso, sino que se hizo siervo. Pero nosotros, ¿qué? ¿Tan cómodos estamos aquí? Esa fue una de las razones por las cuales fui a Senegal.
yo decía, bueno, voy a estar bien incómodo porque no tengo forma de comunicarme con ellos. Yo solo hablo español e inglés y ellos hablan otra cosa. Gracias a Dios ya don Gilberto Rowe tenía bastante tiempo estar allá desde el 2012 y les hablaba español a los muchachos y entonces cuando uno llega a Senegal, muchos chicos de estos que están en el hogar Comunidad de Esperanza ya hablan español, te entienden y vos hablas con ellos y ellos transmiten la palabra. Pero hermanos, cuando uno hace misiones, vamos a estar bien incómodos y qué bueno, pero necesitamos saberlo. Nosotros vamos a estar bien incómodos porque necesitamos que otros escuchen de la palabra de Dios. Necesitamos que otros escuchen de la palabra de Dios. Y no es llegar a convertirlos, es que escuchen de la palabra de Dios. Porque el Señor va a hacer su obra. Pero ¿cómo la va a hacer si no hay nadie quien vaya? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie quien les hable? Somos responsables de eso. Nuestro trabajo es llevar a las personas a que tengan una relación íntima con Dios. Eso que nos ha pasado a nosotros y por eso estamos aquí. Alguien hizo esa misión en nuestros hogares algún día. Y por eso hoy estamos aquí. No seamos egoístas. Continuemos esa misión. Nuestros hogares, el barrio y salgamos. La palabra no solo para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto pasa en Senegal. Les dije, una población, no quisiera decir números, pero creo que la última vez que escuché eran como de 25 a 30 millones de personas. Un pueblo musulmán mayormente. Puedes agarrar el carro desde aquí en Desamparados, para darnos una idea, hasta Playas del Coco. 5 horas casi de viaje y no vamos a encontrar una sola iglesia cristiana. Y yendo de Ties a la capital. Ahora imaginémonos en las aldeas. No vamos a encontrar una sola iglesia cristiana. ¿Cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les hable? Porque estamos muy cómodos aquí, porque nos sentimos muy bien aquí. Porque nosotros tenemos límites, pero Dios no los tiene. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Porque no hay quien vaya. Es nuestra responsabilidad, es nuestra misión. Por eso les decía, voy a hablarles un poco de mi experiencia, pero yo espero que eso no sea suficiente. Por eso yo tengo la palabra de Dios, para que ustedes no crean en mí, le crean a Dios. Y con esta palabra llenen su corazón y nutren a su espíritu. Como les dije, el plan mío es realmente que usted se incomode de una buena manera. Estuve leyendo algo que me pareció realmente lindo y hermoso. Y tras de eso tiene a una mariposa. Dice así: si utilizas tu tiempo persiguiendo mariposas, ellas se irán volando. Pero si utilizas tu tiempo construyendo un jardín, las mariposas van a venir solas. Moraleja, no las persigas, atráelos. Y creo que esa es una linda manera de empezar a hacer misiones, hermanos. Vamos por ahí corriendo detrás, venga que el Señor, venga para que seas salvo, venga, arrepiéntete. Y eso fue hace mucho tiempo atrás. Creemos los espacios para que esas personas que no han escuchado la palabra de Dios, de alguna manera puedan escucharla.
Y es que, ¿cómo vamos a ir a hablarles a los senegaleses si tenemos ya de por sí una barrera? El idioma, el lenguaje y otra barrera cultural. ¿Cómo vamos a ir a traerlos? ¿Cómo vas a ir a tocar puertas? ¿Y cómo vas a entregar panfletos, tratados? Y eso fue hace muchísimo tiempo atrás. Esos niños son niños de una aldea allá en Senegal y son las mariposas. Pero si salgo detrás de ellos, van a salir corriendo. El jardín que creamos nosotros para traer estas mariposas fue un balón de fútbol. Hay espacio libre allá que ustedes no tienen idea. Y usted saca un balón de fútbol, vean, kilómetros corren esos niños para llegar a jugar fútbol, porque no tienen una bola. Simple y sencillamente es atraerlos de alguna manera. Así construimos nuestro jardín. A veces nos ponemos tantas barreras, tantas limitantes y es tan sencillo. Solo sale usted con una bola de fútbol ahí y ya uno viene y dice, ay, bola, ni siquiera se dice bola en Wolof, y va y busca a otros y de repente usted tiene a 30, 40 chiquitos ahí jugando fútbol. Bajo el sol es una impresionante allá. Yo llevo bloqueador, manga larga y gorra y aún así el sol me da durísimo y ellos eran felices. Así atraemos a los niños. Pero también necesitamos atraer a los padres. Cuando estuvimos por allá en el 2017, esas personas en las aldeas son pobres, pobres. No tienen acceso a salud, a nada. Y nosotros aquí desperdiciando el acetaminofén y la crema de rosas. Era tan sencillo como llegar y decirles, vamos a tener una jornada de salud. Vengan, vamos a tener medicamentos, alguien les va a valorar y asistan. No teníamos que andar de puerta en puerta repartiendo tratados y siendo unos extraños. Cuando un extraño llega a su casa, usted les abre la puerta. ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué si nosotros no vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a ir a hacerlo nosotros allá? Necesitamos empezar a crear ideas, formas de atraer a las personas a la palabra. Obviamente no entendíamos nada, teníamos que tener un traductor, se sentaban ahí los señores y las señoras, venían, decían que les dolía algo hace algún tiempo y teníamos el medicamento. Obviamente con nosotros asistió un grupo de enfermeras y también teníamos otra enfermera de la zona que entonces hacía esto y hacíamos eso durante la mañana. Pasábamos las mañanas jugando fútbol con los niños, repartiendo medicamentos con los adultos y les decíamos que íbamos a tener un espacio en horas de la tarde, que les íbamos a dar un fresco, un sándwich, pero que íbamos a hablarles de la palabra de Dios. Y se reunían ahí señores, niños, adolescentes a escucharnos, a ver un video y era el espacio para hablarles de Dios. Como les decía, cuando regresé a Costa Rica, hablando con Tracy, le dije que yo quería regresar y me dijo, pues, si hay que hacerlo, lo hacemos. Nos casamos en el 2019 y en el 2020 se vino la pandemia, todo estaba cerrado, hasta mis ideas de ir a Senegal estaban cerradas, pero ya terminó. Así que volvimos a hablar acerca de este tema, de que esa era una de las posibilidades que queríamos desarrollar como familia, regresar a Senegal. Y como yo estoy loco y ella también, entonces ese es el plan, regresar a Senegal. Como familia, estamos esperando que Kylie crezca un poquito más, que pueda decir si me gusta, no me gusta, no quiero. Prepararnos e ir allá. Pero lo queremos hacer también como iglesia.
No solo que la iglesia nos apoye. Cuando digo queremos hacerlo como iglesia, es para que ustedes se sientan movidos y animarlos a ir con nosotros. Vea, nadie es tan niño ni tan joven como para no ir, ni tan viejo como para no ir. No le ponga límites a Dios. Dios lo va a usar a usted. Y si usted está siendo tocado, ahí está. No soy yo hablándoles. Es el espíritu que está en sus corazones, que está incómodo. A mí me pasó. Yo creo que Dios no tiene presupuesto, ni tampoco el tiempo es algo importante para Él. Yo no sé si a usted le gusta mucho esto, pero para mí es apenas para empezar. A partir del próximo año necesitamos empezar a coger dinero. Ojalá se sientan identificados. Y también a recoger personas que también quieran ir allá. $30,000 para estar haciendo allá unas canchas de básquetbol que se llene de niños. Una en este lugar que se llama Comunidad de Esperanza. Hay una muchacha allá trabajando en Comunidad de Esperanza que es ingeniera. Joacín, él es pastor en una aldea en Senegal y también es hacer otra cancha de básquet ahí donde está Joacín para que se acerquen todos los niños y jóvenes de esa aldea y de aldeas aledañas para que vengan. Y por eso necesitamos el dinero, porque la obra del Señor necesita disponibilidad y necesita recursos. Como les dije, yo no sé cuál es el presupuesto del Señor. Para mí no es nada, tal vez para Él sea poco, pero necesitamos empezar a hacer algo. Hay que movernos. Y el plan es estar por allá no sé cuánto tiempo. Hemos hablado de estar por lo menos un mes para empezar a hacer unos talleres de básquetbol con los jóvenes por allá. Pero no sabemos si nos va a dejar más tiempo por allá o al rato y solamente va a ser 15 días. Los animo, hermanos, a tener guardado esto en sus corazones. Es lo que como familia hemos estado esperando, es lo que como familia hemos estado hablando y ahora como iglesia es de su conocimiento. Quisiera animarles a que lo piensen, lo tengan presente, se animen a acompañarnos, se animen a orar por nosotros y se animen a apoyarnos de alguna manera.